Bien, el webinar de hoy se divide en 4 partes. Primeramente se van a explicar las principales novedades de COMSOL Multiphysics con demostraciones en directo del programa. Seguidamente se van a comentar otras novedades de carácter general que se han introducido en esta nueva versión. Y para acabar se van a hacer mención a las novedades más interesantes sobre los diferentes módulos de COMSOL. Finalmente habrá un tiempo dedicado a dudas y preguntas de los asistentes. Comencemos. En cuanto a las principales novedades, ahora ya se pueden seleccionar colores a cada una de las regiones que dibujemos dentro de COMSOL. Antes solo se podía asignando diferentes materiales a cada parte del componente. De esta manera nos da una visualización más detallada de las diferentes partes del modelo. Ahora hay una mejora en la distribución de los parámetros. Ya no tendremos una lista infinita donde poner todos nuestros parámetros del modelo, sino que podemos elegir diferentes casos y diferentes nodos de parámetros. Por ejemplo, en un nodo de parámetros podemos subdividirlo en diferentes partes, por ejemplo, parámetros geométricos, físicos y de cálculo. Y a su vez podemos tener diferentes nodos de parámetros de manera que se pueden dividir en diferentes casos. Por ejemplo, caso 1, modelo simplificado. Caso 2, modelo teniendo en consideración el efecto X, el efecto pertinente. Y podemos hacer una demostración. Voy a compartir con vosotros mi COMSOL, que sería este de aquí. ¿Vale? Estoy en un ejemplo de COMSOL y, por ejemplo, ahora en la parte de parámetro puedo poner, si le doy botón derecho, parameter case, puedo poner el caso 1 para este parámetro, puedo añadir otro parámetro case, caso 2, por ejemplo, si modifico la longitud, en vez de 9 pongo 19. Ahora puedo elegir dentro de parámetros qué caso quiero usar, pulsando aquí encima y eligiendo el caso. Si elijo el caso 2, se pone 19 centímetros. Si elijo el caso 1, se ejecuta con el 9 centímetros. Y luego, si quiero dividir parámetros físicos de carácter geométricos, lo que puedo hacer es, en definiciones globales, poner otro nodo de parámetros. Entonces, por ejemplo, en parámetros 2 puedo hacer parámetros de carácter geométrico y aquí suelo escribir parámetros que voy a utilizar en la geometría. De manera que no tengo por qué mezclar parámetros que uso en geometría y parámetros que uso en las físicas. En la parte de colores, lo que se puede hacer en la parte de geometría, podemos hacer con el botón derecho lo que sería aquí la selección, por ejemplo, una selección explícita de, por ejemplo, dominios o superficies en este caso. Voy a poner superficie y puedo elegir unas caras, por ejemplo estas. Y ahora aparece esta nueva ventanita de color, donde en cual puedo seleccionar un color. Por defecto aparecen unos colores, pero puedo definir cualquier color en la paleta de colores. Por ejemplo, voy a poner un color rojizo y le doy a construir. Y ahora sale la barra con el color rojizo. El resto de la barra no tiene color, el color gris por defecto que viene con COMSOL. Vale, siguiendo el PowerPoint. A la siguiente diapositiva. Ahora se dispone de nodos de grupos, lo que permite agrupar en un solo nodo diferentes elementos. Ya puede ser el apartado de física o postprocesado. Es decir, diferentes nodos que tenemos en una física lo podemos agrupar en un solo grupo. Ahora lo enseñaré. Y también existe una nueva funcionalidad que es la comparación entre modelo y app. Permite realizar una comparación entre un fichero de COMSOL que tengamos almacenado y un fichero que tengamos abierto. De esta manera se puede detectar cualquier diferencia que exista entre un modelo y otro. Por ejemplo, aquí lo que vemos en la fotografía, en la captura, son dos modelos, uno que está abierto el archivo y otro que lo ha hecho para comparar. Y entonces ha ido a la parte del módulo de Young de un parámetro y entonces ha visto que en el valor local tiene 205 E a la menos 9 pascales y en el valor remoto tiene 205 E a la 9 pascales. De esta manera puede servir para detectar posibles errores o diferencias entre un modelo y otro. También ahora se ha añadido nueva funcionalidad de adaptación de malla a partir de una solución previa. Esto lo voy a enseñar.
volviendo a donde antes, primero os enseño la parte del grupo de nodos. Sería aquí, por ejemplo, en una física puedo hacer node group y entonces aquí puedo cogiendo mis nodos y los puedo ir metiendo dentro del grupo. ¿Vale? Ahora está metido dentro de este grupo 1 las diferentes condiciones de contorno. Si quiero deshacer el grupo, botón derecho y desagrupar. Y ya desaparece el grupo. Perdón. Y luego para la adaptación de la malla, ahora cuando tenemos una malla, voy a crear otra malla para que se vea mejor. Voy a crear un tetraedro libre y voy a seleccionar esta parte de aquí que es nueva de adaptación. Entonces lo que hace es una adaptación en función de una solución. Por ejemplo, está usando la solución 1, que ya he hecho la simulación, que selección de la solución que quiero hacer, en este caso el último paso. Y el tipo de expresión, si quiero hacer un indicador del error, absolute size, demás. Entonces, aquí el error de la expresión puedo, por ejemplo, usar una variable, por ejemplo, la temperatura de esta barra. Entonces, ahora va a detectar el error que puede tener la temperatura, un algoritmo interno que tiene, y va a adaptar la malla para afinarla. Vamos a hacer una prueba. Entonces ya no es un tetraedro libre, normal y corriente, sino está usando un algoritmo de adaptación. Lo que intenta hacer es conseguir la menor cantidad de elementos, manteniendo siempre la mayor cualidad de la malla. Ahora, esto sería un ejemplo de cómo ha hecho. Sigue haciendo tetraedros libres, lo que pasa, adapta donde requiere más elementos para mantener la calidad de la malla. Si hubiéramos hecho la misma calidad, aquí está en normal, si lo pongo en normal aquí, el mallado no tiene nada que ver uno con la solución. Esto es porque aquí tiene en cuenta la solución que ya ha simulado y ha detectado que puede haber algún error y entonces mejora la malla. Continuamos. Ahora, en las líneas de corriente, las streamlines, los gráficos, se pueden añadir flechas indicando la dirección del flujo, que es lo que vemos aquí a la derecha en las streamlines. Ahora podemos hacer la aparición de flechas. También se dispone de grupos de evaluación, los cuales se puede añadir la parte de postprocesado, donde se pueden agrupar diferentes operaciones de cálculos para que aparezcan siempre en la misma tabla. De esta manera se agiliza la operación para comparar entre diferentes estudios, ahora simplemente hay que cambiar la solución en la que se quiere calcular. Y no tenemos que ir punto a punto en la parte de operaciones y tener que ir buscando en qué tabla estaba una u otra. Luego tenemos disponibles nuevos botones gráficos y así como de proyección ortográfica que aparece aquí en pantalla, que ahora voy a demostrar, y la exportación a archivos GLTF, que es para exportar dibujos en 3 dimensiones. Voy a enseñaros. Tenemos la parte que hemos dicho de evaluation plot, de grupos, o sea, grupos de evaluación. Yo creo aquí mi grupo de evaluación. Puedo generar, por ejemplo, la temperatura, bueno, un promedio de temperatura. Voy a crear, por ejemplo, de esta superficie. Y luego voy a crear un máximo de volumen aquí de mi voltaje, por ejemplo. Entonces, ahora ya cuando doy a evaluar, la tabla se nombra Evaluation Group 1 y si quiero cambiar la solución, si tuviera otro estudio, iría en el dataset y cambiaría la solución. Volvería a graficar y de manera que ya hago todos los cambios con un solo clic y no tengo que ir operación a operación cambiando el dataset, porque ya lo hacen del pariente. Y después, para el tema de nueva visión es que podemos hacer diferentes planos, podemos rotar y tenemos lo más interesante, la proyección ortográfica,
que es esta de aquí. Modifica ligeramente la geometría, entonces lo que hace, aquí un ejemplo, si no está ortográfica, siempre veremos una perspectiva, ¿vale?, que tiende a este punto, y si hago la proyección ortográfica, lo veremos tal cual, perfectamente. Y para el tema de exportación a imagen GLTF, cuando le damos aquí en captura de pantalla, lo que tenemos que hacer, el tema del size no hace falta nada, de esto no hace falta tocar, es en el target, en el objetivo, darle en tipo de archivo y en el formato, ahora aparece este nuevo formato, que es el formato, espera un momento, aquí, debe salir. El formato TIFF tiene que ser este tipo de formato. No sé si le parece bien. Bueno, tenía que salir ahí en ese tipo de formato. Tenemos un pequeño fallo técnico. Después tenemos, ahora se puede usar la función de formularios que está disponible en el Application Builder dentro del Model Builder. De esta manera se puede agilizar la construcción y modificación de nuestro modelo. Y por último, lo más destacado es el nuevo Console Compiler. Es un nuevo producto y ahora nuestras apps generadas en el Application Builder se pueden compilar directamente a las plataformas de Windows, Linux y MacOS. Esto significa que una vez compilemos nuestra aplicación, se genera un archivo ejecutable en el cual podemos abrir desde cualquier ordenador sin necesidad de tener Console instalado ni ningún tipo de licencia Console. Vamos a enseñar estas nuevas opciones. Por un lado tenemos lo de la aplicación. Por ejemplo, voy a hacer un form muy sencilla donde voy a modificar mi longitud y mi radio, por ejemplo. Entonces, para ya adelantarme y hacerlo más interesante, voy a hacer un script aquí, un evento. Me tarda un poco en cargar. Voy a hacer record que sea geometría a construir. Vale, para el recorte. Y ahora, en principio, si está bien hecho. Aquí. Vale. Ahora, cuando vuelvo a ir al model, si voy aquí a la parte de developer, tengo settings form en form 1. Entonces se me genera aquí, en esta parte del formulario que he creado. Y ahora, cuando modifique la longitud, que es el parámetro que tengo, se va a construir automáticamente la barra con esta longitud, ¿vale? Si pongo 9, voy a poner 12. Pues la barra automáticamente se construye en 12. Se puede hacer cualquier script, cualquier macro o cualquier método en este formulario. Lo único que no acepta para este tipo de forma de formulario es generar aquí propiamente los gráficos. No puede funcionar porque ya los tenemos aquí a la derecha. Pero todo lo que es la parte interactiva sí que se puede modificar. Y luego el Console Compiler es cuando una vez creamos nuestra aplicación en el Application Builder, aquí, tenemos este nuevo botón, Compiler, que si le damos, lo que nos pide es un directorio de salida, qué carpeta y qué nombre, y que para qué plataforma queremos compilar. Si compilamos para Windows, por ejemplo, va a generar un archivo .exe, ejecutable. Luego, si queremos añadir un splash, un logo cuando cargue la aplicación. Y después creamos el ejecutable y en pocos segundos se genera se compila y genera el ejecutable de nuestra aplicación. Vale, voy a parar. Y más cosas. Otras novedades. Vamos a empezar por la geometría mallado, luego solvers y rendimiento, resultados y visualización y por último novedades de los módulos. En la parte de geometría de mallado, ahora ponemos en la geometría virtual la selección de partes para simplificar el mallado.
Por ejemplo, lo que vemos aquí en pantalla. Había dos caras que no están en contacto y estaba generando demasiados elementos de malla para hacer esa pequeña capa. Ahora, con esta herramienta, colapsa las dos caras de manera que hace junta cara con cara. En generación de malla hay mejoras en el mallado de quad y de barrido. Hay una mejora en la adaptación y refinamiento de mallas importadas y habilita el control de mallado por física en cada una de las interfaces físicas. En la parte de resolvedores y rendimiento hay una parametrización del mallado adaptativo, hay un incremento hasta el 30% en el proceso de mallado de capas límites, es decir, el tiempo que tarda en generar una capa límite en el algoritmo del mallado, un incremento hasta el 15% en simulaciones no lineales y tiempo dependientes. Esto se hace reusando la matriz de patrón de esparcidad, conocido como Matrix Sparsity Pattern, que es lo que sale aquí en pantalla. La parte de avanzado dentro de un solver, a la parte de Assembly Settings, está el primer tick, que es Reuse Sparsity Pattern. Hay un aumento de rendimiento en las simulaciones con Windows 7 y Windows 10 porque hay una asignación de memoria más rápida para los nuevos procesadores que tengan o dispongan de 8 núcleos físicos o más. Para Windows y Mac esta implementación de rendimiento ya estaba hecha en versiones anteriores. Hay un aumento de rendimiento para el renderizado de grandes modelos 3D, por lo que acorta el tiempo que tarda en renderizar estos modelos. En cuanto a resultados y visualización, se han generado plantillas para informes, los cuales los usuarios pueden modificar estas plantillas. Se puede hacer una extracción de los resultados. Se pueden hacer gráficos superficiales de slit plot. Y hay una funcionalidad añadida API para gráficos customizados. En cuanto a novedades de módulos, está, como hemos comentado, el nuevo producto Console Compiler, también el nuevo producto módulo de materiales compuestos, Composite Materials. Y en cuanto a los módulos que ya conocemos, el módulo de electromagnetismo se ha añadido a la librería de partes para núcleos de bobinas e imanes, calentamiento por efecto Joule en estructuras delgadas laminadas e interfaz en la ecuación de Schrödinger-Poisson para semiconductores. En la parte de mecánica estructural y acústica, se ha hecho un análisis del espectro de respuesta por choque, hay una activación de material para fabricación aditiva, carcasas asimétricas, conocido como Asymmetric Shells, y puertos acústicos. Para fluidos y transferencia de calor, se ha añadido el Large Eddy Simulation, actualización de la funcionalidad de flujo multifase, radiación de superficie a superficie, Surface-Surface Radiation, con números arbitrarios de bandas espectrales. En la parte de química se ha actualizado la interfaz de termodinámica, reacciones de equilibrio y la difusión de Maxwell-Stefan, agrupación de modelos para baterías y condiciones de contornos para membranas. En el módulo de optimización hay una nueva herramienta de optimización topológica, es decir, de la forma, y hay la opción nueva de optimización de barridos paramétricos, que antes no existía.